están? Buenas noches, bienvenidos a este comentario de política de Diario Concepción aquí en TVU Noticias. Soy Marcelo Castro y le damos inicios a este comentario con la noticia que hemos estado siguiendo en el diario con respecto a la compra de carros blindados por parte de Carabineros y cómo se hará, porque en un primer minuto se habló que estos carros iban a ser comprados con fondos del gobierno regional, en un formato de préstamo que se iba a hacer a la Subsecretaría de Interior. Estos dineros se estaban conversando desde abril pasado entre la Subsecretaría del Interior y los gobiernos regionales de Biobío y la Araucanía. Incluso ya se había conversado que iban a ser 34 carros y 3 drones, los cuales iban a ser financiados entre el gobierno del Biobío y la Araucanía, pero eso no se concretó. Desde Interior, el subsecretario Monsalve en mayo había afirmado que finalmente se iba a hacer todo vía compra directa por Carabineros mediante compra privada, ya que eso era más expedito que recurrir a Interior o al gobierno o a los gobiernos regionales. Pero al parecer eso tampoco se concretó, porque a principios de julio el gobernador Rodrigo Díaz pidió al Consejo Regional aprobar alrededor de 2.000 millones de pesos para comprar 4 carros blindados para ser utilizados en la provincia de Arauco. Justo al momento de ser esto votado en el Pleno, se desistió de la propuesta. El gobernador sostuvo que no era necesario esto, pero Carabineros dice, al igual que el delegado presidencial Humberto Toro, que esta compra ya se hizo, que es una veintena de vehículos según la negociación que se hizo con la empresa, que los está ya construyendo en el extranjero. El tema es que estos carros van a llegar recién entre fines de año y marzo, ya que no había disponibilidad inmediata, porque en el mundo se están necesitando carros blindados. El tema es, ¿hasta cuándo se puede esperar por esta situación? Porque al parecer que los carros se necesitan en este minuto, es ahora, cuando está la situación compleja en Arauco. Hoy día mismo hubo un atentado incendiario. Este es uno de los temas que a las 20:30 horas Francisco Parra va a abordar con la consejera Marcela Tiznado y el consejero regional Patricio Badilla en mensaje directo. Pero también relacionado con esto mismo, el viernes pasado se votó una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Votación que no estuvo exenta de polémica, luego de que la ministra del Interior, Isquia Siches, en su alocución dijera que los parlamentarios de derecha se pegaran en la cabeza. Polémica que generó repudio por parte de los parlamentarios de la oposición. Incluso el diputado por el Distrito 21, Cristóbal Urrutia Coechea, jefe de la bancada del Partido Republicano, pidió que ella dimitiera. Este es un nuevo paso en falso de la ministra Isquia Siches, que ya ha tenido tiene varias de estas en su cuenta corriente. Pero, ¿qué está pasando en el gobierno? Porque esta es una medida, como dice su nombre, excepcional. ¿Hasta cuándo se puede permitir un estado de excepción en la zona sin tomar medidas? Por ejemplo, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, hoy día hablaba de tener el estado de excepción vigente en conjunto con otras medidas. Por ejemplo, la ley de infraestructura crítica, que hace algunas semanas fue rechazada por la Cámara de Diputados, lo que trajo consigo su rechazo completo, ya que había pasado por comisión mixta y había sido aprobada en el Senado y rechazada esta instancia, por lo cual se caía por completo esa normativa. Hay que ver qué pasa con esa situación, pero también hay que ver qué otras medidas se va a tomar por parte del Ejecutivo. El subsecretario Manuel Monsalve hoy día hablaba que el gobierno no puede permitir la violencia. Pero ¿cómo se trabaja? ¿En qué está, por ejemplo, el plan Buen Vivir? ¿En qué se ha avanzado? Desde el gobierno, el delegado Humberto Toro habla de que ellos ya han conversado con un centenar de comunidades, pero ¿en qué está ese diálogo con un centenar de comunidades? Hay que esperar cómo avanza esa situación. También otra situación que se está ocurriendo en estos días es otro despliegue, pero el de los exconvencionales constituyentes para hablar del apruebo o el rechazo, porque este despliegue se ha generado en varios lugares. Ya la semana pasada estuvieron acá en la zona, por ejemplo, la exconvencional de la UDI, Constanza V, junto a Paulina Veloso en Los Ángeles. Ayer acá en Concepción estuvieron también los exconvencionales Adolfo Millabur y Gaspar Domínguez, entre otros, como dijo Adolfo Millabur, difundiendo la palabra. ¿Cuál es el tema de la palabra? ¿Cómo se hace?
cómo se logra, porque también algunas situaciones han generado cierto rechazo de cuál es el trabajo que deben realizar los ex convencionales y también cómo se debe lidiar con algo que ha generado complicaciones, que son las noticias falsas. La semana pasada el Biobío fue protagonista de una de ellas, que fue lo que ocurrió con Constanza V en Los Ángeles, con esta entrega de un documento que se hablaba de las mentiras de la convención, de la constitución de la convención. Ella fue cuestionada por convencionales del apruebo y también fue cuestionada por el propio gobierno, el que terminó diciendo que incluso ella no puede hacer campaña porque no estaría inscrita en ninguna organización que está ante el CERVEL. Por lo tanto, el llamado es a poner ojo y también a leer el texto constitucional. La propuesta que acá en Concepción, por ejemplo, usted puede ir a retirarla ahí a Aníbal Pinto 372, la Seremi de Gobierno, donde se le está entregando de forma gratuita. También es el llamado a leer el documento, a informarse por los canales oficiales y así uno puede votar de manera informada y con precauciones ante algunos fake news que están surgiendo. También nosotros cada domingo tenemos la sección Voto Informado de Diario Concepción. Nosotros dejamos hasta acá este comentario de política de Diario Concepción aquí en TVU Noticias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en TVU.